Bueno, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy. La verdad que es un placer tenerlo acá con nosotros. Bueno, está recién llegado a nuestra provincia. ¿Cómo está? ¿Cómo lo recibieron? Muy bien, muchas gracias. Yo aquí siempre me siento en casa, así que volver a Posada. Yo viví primero 18 años en Posada. Entonces, siempre todos los recuerdos de infancia están aquí. ¿Nos quiere comentar dónde está viviendo ahora actualmente? Sí, yo vivo en el estado de Israel, en una ciudad muy bonita que se llama Ra'anana, que está unos 20 kilómetros al norte de Tel Aviv, en el centro del país. Yo vivo con mi señora, mi mamá de 105 años. ¿Hace cuántos años que está allá? Yo me recibí de perito mercantil aquí en Posada, en la Escuela Nacional de Comercio, y me trasladé a Israel en el año 1963, la primera vez. Después regresé al país en el año 68, hice servicio militar acá en el Distrito Militar Misiones, y luego me casé, y ahí ya nos fuimos en el año 74, regresamos a Israel y desde entonces estamos ahí. Bien, ahora vuelve a Misiones por un evento muy significativo y muy especial, como lo es el centenario de la comunidad israelita acá en Misiones. Y también viene a presentar un libro que, bueno, muy importante también, que cuenta un poco, ¿no?, un siglo de vida de los judíos acá en la provincia. Se lo está esperando, con las personas que pudimos hablar, todos están muy emocionados y esperando el momento de esta presentación y de poder sentarse a charlar con usted. ¿Nos quiere contar un poco de qué trata este libro? Bueno, en realidad vimos que no había nada escrito sobre la historia tan prolongada de una comunidad, con tantos matices tan interesantes y aleccionadores. Pero era muy difícil hacer un estudio a la distancia. Entonces la idea fue hacer entrevistas y hacer más que nada un registro de la memoria colectiva de la gente. Lo que es el libro en realidad es el compendio de entrevistas que se hicieron a 114 personas de diferentes edades, donde cada uno nos contaba cómo llegaron sus familiares a la Argentina, cómo llegaron a Misiones, cómo se desarrollaron en Misiones, las diferentes actividades que realizaban. Y eso es el libro, por eso la gente está esperando, porque todos participaron, todos contribuyeron a ir completando los capítulos. Eso es más que nada un compendio, y el libro en su mayoría, en su 95%, son citas de los testimonios que nos dieron los entrevistados. ¿Hay alguna historia que le haya marcado, que nos pueda adelantar, que haya acá en el libro? Hay varias, o sea, son todas historias. La primera parte, nosotros notamos que la comunidad judía de Posada aquí se conformó, como muchas comunidades del país, con migrantes que llegaron de diferentes latitudes. Los primeros que llegaron vinieron de Turquía, que esos son los que llegaron ya por 1905, 1906, está el registro de los primeros. El primer judío que llegó, un señor de nombre Salomón Shalom, que fue la historia, el primero que lo registra como judío que llegó a Misiones. Luego llegaron otros, Fisi, Chimol, etc. Y así fueron llegando después gente de Turquía. Y ellos fueron en el año 1924 los que establecieron la primera comunidad judía, una asociación de socorros mutuos, Hijos de Sion, que funcionaba en la calle Bolívar, entre San Martín y Bolívar, donde hoy ocupa ese lugar el Colegio Santa María. Ahí había una casa que pertenecía a un señor de apellido Donoso. Ahí se llevaban a cabo las reuniones, los ritos, los rezos, se reunían ahí para rezar. Luego lograron la autorización de la municipalidad para poner el cementerio, tener un cementerio judío en la ciudad. Instauraron una especie de, me cuesta decirle escuela, pero un espacio de educación para los niños que empezaban a crecer aquí en la provincia, para que mamen, para que aprendan también de la cultura milenaria que esta gente quería preservar. Y eso es la verdad, la historia del libro. Y cómo esta gente
argentinos nativos, una serie de transformaciones, de cambios que hubieron, pero siempre nosotros notamos esa preocupación por preservar ese bagaje cultural de una medida particular que es diferente a todos los demás, y de preservarlo y de ir transmitiéndolo de generación en generación. Justamente contaba que las entrevistas fueron hechas a personas con diferentes edades. Así es. ¿Y considera que sigue presente y sigue estando viva la cultura en los menores, en los más chicos? Por ahí cuesta mucho con los años seguir teniendo viva, ¿no?, la cultura, como usted nombraba. ¿Cree que sigue presente en estos jóvenes? Yo creo que sí, todavía hay una institución, todavía tienen una sede social, hay un cementerio, hay una escuela. Hoy hay una escuela que se fundó en el año 1951 y que tiene todavía existencia hasta el día de hoy, donde se imparten estos valores y de alguna medida le da cierto sabor, le da cierto atractivo. Y les enseñan los valores culturales, digamos, que conforman esta particularidad. Sí, todavía está vigente y espero que dure mucho. ¿Cómo en 100 años de historia, estamos hablando de muchísimo tiempo, de muchísimos avances y cambios, cómo considera que fue la adaptación cultural de la comunidad entera a la provincia? Porque de alguna manera también tuvieron que adaptarse a lo que la provincia les otorga culturalmente y no perder su esencia. A lo largo de estos años, ¿notó cambios o no con respecto a la adaptación de la cultura acá? Sí, seguro. Digamos así, la primera generación eran inmigrantes que venían muy empapados, venían de una cultura muy particular. Los que venían de Turquía, de una tradición, venían de una sociedad musulmana muy tradicional, muy tradicionalista. Ellos también absorbieron ese tradicionalismo, eran muy apegados a la religión. Luego tenemos otra corriente, otra vertiente, que son los europeos, de Rusia, de Moldavia, de Ucrania, Polonia, que llegaron aquí también a misiones, algunos escapando persecuciones previas a la Segunda Guerra Mundial, que fueron escapando, saliendo de Europa, muchos de fuera de los Estados Unidos, pero muchos judíos también llegaron a Sudamérica, y el país que más captó fue la Argentina. De la comunidad judía siempre más grande de Latinoamérica ha sido la comunidad judía en la Argentina. Ahora, esa primera generación es una generación donde el castellano era un idioma aprendido, donde aparte una posada que tenía 2 cines donde no se presentaban buenas películas, no había televisión, no había teléfono, entonces las comunicaciones eran muy personales, se tenían que reunir constantemente. Y se organizaron esos espacios donde se reunían, diría yo, casi semanalmente, a veces hasta diariamente en algunos lugares. Luego se formó una sede social, pero empezaron las nuevas generaciones. O sea, ya vino una generación, hay otra de las vertientes, digamos, migratoria que conformaron la comunidad judía, son hijos de inmigrantes que llegaron para colonizar la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, que fueron toda una ola de decenas de miles de judíos que llegaron en un proyecto de un barón Hirsch, que fue el que compró la tierra, se la dio a esta gente. Y no todos se adecuaron, se adaptaron a la vida agrícola. Entonces, buscando nuevos horizontes, muchos llegaron hasta Posada. Pero esa ya era una generación que nació en el país, donde ya pasaron escuela, donde ya los próceres argentinos les eran familiares, donde ya aprendieron a tomar el mate, aprendieron a gustar el tango, aprendieron a jugar al truco, después llegaron aquí y empezaron a comer chipa, o sea, de a poquito fueron adaptándose a esos valores. Nosotros nos damos los cambios, como tú dices, así en una visión histórica de Abuelo de Pájaro, donde al principio eran, la dirigencia de la comunidad eran inmigrantes, en su mayoría dedicados al comercio. Luego viene la generación de los argentinos, porque ya hablaban correctamente el castellano, todavía conservando muy la particularidad, pero ya la ciudad también empieza, ya se hizo provincia, ya esto ya no era territorio nacional, ya era provincia, ya empezaron los primeros transmisiones de televisión, ya empezaron,
Pero esta gente los que llegaron aquí y estudiaron en los colegios, como en mi caso, que hicimos una escuela primaria, una escuela secundaria, quisimos seguir estudios universitarios, nosotros vemos que la tercera generación de la dirigencia comunitaria ya son todos argentinos, en su mayoría profesionales, ya desaparece un poco el comercio. Tú eres muy jovencita, pero si tú recuerdas la calle de Buenos Aires, en una época eran toda una serie de negocios judíos, todo de pertenencia judía. Bueno, hoy eso desapareció, hoy quedan 2 o 3. Ya no es lo que era años anteriores. Lo mismo el centro había una serie de negocios que pertenecían, eso también, pero hoy encuentran muchos profesionales que antes no había. Ahora, hubo otro fenómeno, que fue lo que tú dices, el de la asimilación en un principio nosotros veíamos la mayoría de los matrimonios, en un 90 y algo por ciento, eran matrimonios endógenos, o sea, casamientos de judío con judío con judías. Okay. Luego empezamos a notar que ya empiezan a aparecer los casamientos mixtos, ¿okay? O sea, una parte judía y una parte no judía. Y hoy tú te encuentras con que la comunidad tiene en su abrumadora mayoría casamientos mixtos. Esto significa 2 cosas. Uno, que por un lado el judío se aclimató, se incorporó a la sociedad general, y por otro lado que la sociedad lo recibió. Ahora, el hecho de lo que pasó que aquí encontraron también una infraestructura que en alguna medida permitía este desarrollo. Y esa estructura son los casamientos civiles, el matrimonio civil, donde 2 ciudadanos pueden legítimamente contraer matrimonio sin importar el credo que cada uno de ellos profesa. O sea, sin la participación de los ministros religiosos. Entonces, de esa manera se pudieron concretar en forma legítima matrimonio, estos fueron aceptados, fueron entrados. Y después vemos también una serie que era impensable en la primera generación. O sea, que allá por los años 60, si no me